escuchan bien, chicos? Hola. Hola, hola. Sí, profe, yo lo escucho. Gracias. Bueno, estamos entonces. Espero que haya quedado lo suficientemente claro. Los aminoglucósidos no se absorben por vía oral, tienen un espectro limitado hacia bacterias gram negativas aerobias, tienen baja distribución, poca metabolización, se eliminan activamente a través de la orina y son nefrotóxicos y ototóxicos. Muy importante. Otro aspecto característico bastante importante para el caso de los aminoglucósidos es que este grupo de drogas tiene efecto post-antibiótico. Ya vamos a ver enseguida hay algún otro ejemplo de este efecto post-antibiótico en otra familia. El efecto post-antibiótico, que está presente en 2 o 3 familias de antimicrobianos, es un efecto que hace referencia a que cuando yo suspendo la administración de un antimicrobiano, en este caso de un aminoglucósido, durante algunas horas, dependiendo de qué antimicrobiano estemos hablando, durante algunas horas, el antimicrobiano sigue generando efecto antimicrobiano o antibiótico, aun cuando está en concentraciones plasmáticas por debajo de las que son reconocidas como necesarias para lograr ese efecto antibiótico. Lo traduzco, ¿qué quiero decir con esto? Yo dejé de administrar el antibiótico, pasaron 6 horas, 8 horas de la última administración del aminoglucósido, las concentraciones plasmáticas del aminoglucósido han caído muy por debajo de la CIM para afectar al microorganismo que estaba tratando. Bueno, aún en ese momento el antimicrobiano sigue generando efecto post-antibiótico, aún cuando no está presente. Esto se supone, hay muchas teorías, hay diversas hipótesis al respecto, pero una de las probables causas, por lo menos para el caso de los aminoglucósidos de este efecto postantibiótico, estaría relacionado a que la alteración que producen la síntesis de proteínas de las bacterias generaría un efecto como retardado en la eliminación de las bacterias. Esto quiere decir que estarían afectados los ribosomas de las bacterias durante tiempos más prolongados de los que permanece el antimicrobiano en la sangre, y la bacteria, por lo tanto, seguiría sintetizando mal las proteínas necesarias para mantenerse con vida y, por lo tanto, seguirían muriendo durante varias horas, incluso después de que las concentraciones están por debajo de lo necesario. Ese efecto post-antibiótico, para todos los antimicrobianos, pero bueno, en este caso en particular, puede ser en parte el que nos permite, por ejemplo, utilizar los aminoglucósidos con intervalos de 24 horas. También relacionado a esto que veíamos hace un rato, cuando decíamos que los aminoglucósidos están dentro de los antimicrobianos que son concentración dependiente. Esto quiere decir que yo puedo utilizar dosis relativamente elevadas de aminoglucósidos cada 24 horas, aprovechando que son antibióticos concentración dependiente y a que tienen un importante efecto post-antibiótico. Les digo esto porque hasta hace algunos años atrás, unos 10 años atrás, se sugería, se indicaba el uso de antimicrobianos aminoglucósidos con intervalos de 8 horas, a una concentración determinada, a una dosis determinada, con intervalos de 8 horas. En la actualidad se está utilizando con más frecuencia indicar aminoglucósidos a concentración más elevadas, utilizando una dosis más alta, pero con intervalos de 24 horas. Les digo esto porque, bueno, lo van a encontrar así ahora en los medicamentos de uso veterinario en general. Bueno, una de las formas en las que vamos a encontrar muy frecuentemente para utilizar aminoglucósidos en medicina veterinaria es combinado con penicilina. En un medicamento que van a encontrar y después de un tiempo van a llamar cariñosamente penicilina strepto, que es la combinación de penicilina con streptomicina. Acá les puse un medicamento para que tengan un ejemplo. Vienen 8.000, hay un montón de medicamentos de marcas comerciales y de formas de combinar penicilina con streptomicina. Una de las formas que van a encontrar muy frecuentemente para combinar o combinadas la penicilina con la streptomicina son las 3 sales de penicilina, estas que mencionábamos recién, sódica, procaínica y benzatínica,
junto con streptomicina o dihidrostreptomicina, que es un derivado de la streptomicina. ¿Por qué razón vamos a encontrar penicilina combinada con streptomicina frecuentemente? Bueno, acá tienen un ejemplo de lo que es sinergismo entre antimicrobianos. ¿Por qué se produce esta acción sinérgica entre la penicilina y los aminoglucósidos? Bueno, un aspecto importante que no tienen que olvidar es que en este caso, tanto la penicilina como los aminoglucósidos son bactericidas. Los dos son bactericidas. Y ese detalle es muy, muy importante por lo que mencionábamos hace un rato. Yo no puedo combinar penicilina con antibióticos bacteriostáticos. No se lo olviden, chicos, esto. No puedo combinar penicilina o beta-lactámicos en general con antibióticos bacteriostáticos. Porque si yo estoy usando un bacteriostático, la bacteria no se está reproduciendo, no hay replicación, no hay síntesis de pared y por lo tanto el beta-lactámico no tiene eficacia. En este caso, sí puedo combinar beta-lactámicos con aminoglucósidos porque los dos son bactericidas. La segunda característica de esta combinación, muy importante, es que amplían el espectro. La penicilina tiene una acción, un espectro dirigido, ya lo dijimos, hacia bacterias gram positivas. Los aminoglucósidos tienen un espectro dirigido hacia bacterias gram negativas. Por lo tanto, la combinación de ambos estaría ampliando el espectro de los dos. Eso también explica este sinergismo que hay entre los dos. Y la tercera, y posiblemente una de las más importantes, es que ambas drogas actúan en sitios diferentes de la bacteria. La penicilina va a actuar en la pared celular, en la pared bacteriana de los microorganismos afectados, y los aminoglucósidos van a actuar en la síntesis proteica. Esto, de alguna manera, genera un efecto sinérgico porque le estamos pegando a la bacteria en lugares diferentes, en dos sitios distintos. Se dice además que el hecho de que la penicilina afecte la pared celular facilita el ingreso del aminoglucósido a la bacteria. Y el hecho de que el aminoglucósido altere la síntesis proteica de la bacteria también contribuye a favorecer la penetración de la penicilina en las bacterias. Entonces, como que una colabora con el ingreso y la acción del otro. Estas tres características que acabo de mencionar es lo que se les va a preguntar en los exámenes a ustedes cuando se les pregunte por qué razón penicilina y streptomicina o beta-lactámicos y aminoglucósidos tienen acción sinérgica. Así tal cual se los acabo de explicar. No lo olviden. Bien, siguiente familia de antimicrobianos del que vamos a hablar, la tercera, y ahora vamos a apretar un poco el acelerador porque ya hay algunas características que van a ser comunes para todos estos antimicrobianos. Vamos a hablar de las tetraciclinas. Las tetraciclinas son una familia de antimicrobianos que yo les diría probablemente son como el prototipo del antimicrobiano de amplio espectro. Las penicilinas son, por definición, antimicrobianos de amplio espectro. Probablemente dentro de los antimicrobianos de los que vamos a hablar el día de hoy, los que tienen el espectro más amplio de todos. Las tetraciclinas tienen acción contra bacterias gram positivas, gram negativas, aerobias, anaerobias en menor medida, micoplasmas, clamidias, rickettsias e incluso algunos protozoarios. Tienen un gran espectro de acción. El mecanismo de acción de las tetraciclinas es también interferir en la síntesis proteica, del mismo modo o en el mismo lugar que los aminoglucósidos, en la subunidad ribosomal 30S, pero a diferencia de los aminoglucósidos, las tetraciclinas producen una acción bacteriostática, no son bactericidas. Las tetraciclinas no generan acción bactericida, son bacteriostáticas. Son drogas altamente liposolubles. Las tetraciclinas son drogas de una gran liposolubilidad, algunas más que otras. Ya vamos a ver ahora enseguida cuáles son las diferentes drogas y las diferencias que hay entre ellas. Dentro de las tetraciclinas que tienen o que podemos encontrar y tienen interés en veterinaria, tenemos a la oxitetraciclina, una de las más interesantes, una de las más utilizadas.
Les diría que ha sido exageradamente utilizada en veterinaria en los últimos 25 o 30 años, de modo tal de que gran parte del enorme espectro de acción que tenía la oxitetraciclina originalmente se ha reducido notablemente en los últimos años gracias al desarrollo de resistencia por parte de muchos microorganismos. Relacionado esto último a la el gran uso que ha tenido, muchas veces inadecuado, inapropiado. La segunda aminociclina y doxiciclina, las otras dos tetraciclinas, son tetraciclinas que se caracterizan por ser más liposolubles que la oxitetraciclina. Esto quiere decir que yo se las ordené ahí en esta diapositiva en forma ascendente, si se quiere, en cuanto a la liposolubilidad. Oxitetraciclina, dentro de las tres, es la menos liposoluble y la doxiciclina es la de mayor liposolubilidad de las tres. Ya vamos a ver eso qué implicancia puede llegar a tener. Vamos a hablar un poquitito, en principio, de la cinética en general de las tres. Las tetraciclinas son drogas, como les decía, que tienen una elevada liposolubilidad, por lo tanto tienen una muy buena absorción por cualquier vía de administración oral y parenteral. Se absorben muy bien en general por cualquier vía de administración. Tienen una muy buena distribución. Las tres drogas tienen una muy buena distribución, llegando en profundidad a, por ejemplo, las vías respiratorias en todas las especies. Llegan en concentraciones terapéuticas a la piel, por ejemplo, y los tejidos subcutáneos de todos los animales tratados, lo cual las hace apropiadas para tratar infecciones en la piel y, por ejemplo, también en las pezuñas, en el caso de los rumiantes. Son útiles también para tratar infecciones localizadas en el ojo también. Llegan en concentraciones terapéuticas al sistema nervioso central, en algunos casos también pueden ser útiles para eso, y algunas de ellas alcanzan concentraciones también efectivas en las vías hepatobiliares. Oxitetraciclina se elimina principalmente a través de la orina, parcialmente metabolizada. Minociclina se elimina tanto por orina y en menor medida también a través de la bilis. Y la doxiciclina se va a eliminar fundamentalmente a través de la bilis. ¿En qué especie decíamos que eso podía ser importante, el tema de la eliminación a través de la bilis? A ver si alguien se acuerda. En el equino. Perfecto. Doxiciclina, al ser eliminada a través de la bilis, les diría que es, dentro de las tetraciclinas, la que menos indicada está, o si se quiere, está contraindicada, porque va a alcanzar concentraciones elevadas en el ciego del equino y eso va a generar diarreas. Y ya que estamos hablando del equino, respecto a las tetraciclinas, también aclaro, no son el grupo de antimicrobianos más indicados para el caballo, las tetraciclinas, porque son antimicrobianos relativamente, como les decía recién, liposolubles, y todas pueden llegar a generar algún grado de disbiosis en el caballo. Por lo tanto, incluso la oxitetraciclina no es que esté contraindicada, pero hay veterinarios que tienen mucho reparo a la hora de usar tetraciclinas en el equino en general. Y ahí vamos a ver un poquito también en relación a eso las vías de administración posibles. En general, todas las tetraciclinas se pueden administrar por todas las vías de administración, oral y parenterales, subcutánea, intramuscular y endovenosa. Va a haber diferencias en cuanto, obviamente, a la especie de la que estemos hablando, esto que decíamos al comienzo, pero también de las formas farmacéuticas en las que vengan preparados estos principios activos. En el caso de la oxitetraciclina, que como les decía es uno de los más utilizados, una de las formas farmacéuticas más frecuentemente utilizadas de oxitetraciclina es la forma inyectable, en forma de solución inyectable. La oxitetraciclina común y corriente, ahí les puse una de las marcas más famosas, más célebres si se quiere, se puede administrar por las tres vías de administración, subcutánea, intramuscular y endovenosa. Endovenosa con alguna precaución, con algún cuidado, dependiendo del medicamento y demás, pero técnicamente se podría administrar por cualquiera de las vías inyectables, en cualquiera de las especies.
En el equino, la inyección de oxitetraciclina subcutánea o intramuscular puede ser irritante de esta oxitetraciclina común. Puede ser irritante. Por lo tanto, hay quienes tratan de evitarla y la administran por vía endovenosa. Insisto, no es de los antibióticos más frecuentemente usados en el equino, pero en el caso de que, por el motivo que sea, lo vayan a utilizar, por ahí hay quienes sugieren administrarla por vía endovenosa porque puede ser irritante. Hay un medicamento con oxitetraciclina inyectable que es la famosa oxitetraciclina LA de larga acción. Acá les puse el mismo medicamento, la misma marca, pero en este caso la forma común, la solución, y en este caso la forma de larga acción. En el caso de la oxitetraciclina de larga acción, otra vez, ya lo dijimos esto, como es de larga acción, como su nombre lo sugiere, la absorción del principio activo va a ser lentamente y por lo tanto la oxitetraciclina se podría llegar a administrar con intervalo de hasta 72 horas. Esa es la razón por la que es uno, o fue uno, y sigue siendo, de hecho, uno de los medicamentos más frecuentes, dentro de los antimicrobianos, más frecuentemente utilizados, por ejemplo, en bovinos en general, como antibióticos. La oxitetraciclina LA de larga acción está indicada para ser utilizada en bovinos y cerdos, eventualmente en ovinos también, pero básicamente en bovinos y cerdos. En el resto de las especies no, porque es particularmente irritante. Este medicamento es muy irritante. En este caso, la formulación de larga acción de oxitetraciclina se ha logrado utilizando como excipiente, entre los excipientes que lleva el vehículo de esta oxitetraciclina de larga acción, un compuesto que es la 2-pirrolidona. Así se llama el excipiente que viene combinado con la oxitetraciclina de larga acción, y que básicamente lo que hace este excipiente 2-pirrolidona es ir liberando lentamente a la oxitetraciclina y generando de esa manera una absorción lenta del principio activo, otorgándole esta característica de ser de larga acción. Es decir, que técnicamente no es en sí mismo una suspensión, como veíamos recién para la penicilina benzatínica, sino que el excipiente va liberando lentamente el principio activo en este caso. En cuanto a la toxicidad de las tetraciclinas, en general las tetraciclinas a dosis elevadas, particularmente a dosis elevadas, o durante tratamientos relativamente prolongados, pueden resultar o pueden generar nefrotoxicidad. No es que son ni remotamente tan nefrotóxicas como los aminoglucósidos, pero insisto, a dosis elevadas o tratamientos prolongados podrían resultar nefrotóxicas. Razón por la que por ahí no se recomienda el uso combinado de tetraciclinas con aminoglucósidos, por ejemplo, de los que hablábamos recién. Por esa razón y porque las dos, insisto, actúan sobre la misma subunidad ribosomal 30S. Después, otra característica a tener en cuenta respecto a las tetraciclinas es que las tetraciclinas tienen la capacidad de generar quelatos, de formar, de quelarse con el calcio o con los cationes bivalentes en general, y por lo tanto, cuando uno las administra, sobre todo por vía oral, algo que por ahí se estila en pequeños animales, en perros y gatos, si uno las administra en pequeños animales combinadas con alimentos que tengan calcio, como por ejemplo la leche o la carne incluso, las tetraciclinas se pueden quelar con el calcio, pueden formar quelatos con el calcio y esos quelatos precipitan y evitan la absorción. O sea, resumiendo, no habría que administrar tetraciclinas por vía oral mezclada o combinada con alimentos ricos en calcio, básicamente. Bien. Paso al siguiente grupo de drogas del que vamos a hablar el día de hoy, que son los macrólidos. Los macrólidos son un grupo de antimicrobianos sumamente importantes, en veterinaria muy importantes, muy útiles. Son un grupo de drogas altamente liposolubles. Son drogas que tienen un pK alcalino, son drogas de pK básico o alcalino y altamente liposolubles.
Es muy importante esta característica de los macrólidos, del pK alcalino y de la elevada liposolubilidad. Ya vamos a ver enseguida por qué. El mecanismo de acción de estas drogas es inhibir la síntesis de proteínas en la subunidad ribosomal 50S. En este caso estamos hablando por primera vez de drogas que actúan sobre la subunidad ribosomal 50S. Son drogas que en condiciones normales generan un efecto bacteriostático sobre las bacterias. Hay por ahí quienes dicen que a dosis elevadas pueden generar un efecto bactericida. En condiciones normales, insisto, se los considera bacteriostáticos. Bueno, dentro de los macrólidos tenemos una gran cantidad de drogas. Yo les puse acá algunas de las que más frecuentemente se usan en veterinaria. Eritromicina, tirosina, tilmicosina y la citromicina. La citromicina posiblemente alguno de ustedes haya consumido alguna vez, porque bueno, es un antimicrobiano que se está usando bastante últimamente en medicina humana también. Son drogas todas ellas que se pueden administrar por todas las vías de administración, oral y parenteral. Son todas drogas que tienen una muy buena absorción por cualquier vía de administración, tienen una muy buena distribución por todo el organismo. Llegan prácticamente a todos los tejidos, en concentraciones terapéuticas, a todos los tejidos, tienen una muy buena distribución y de hecho alcanzan altas concentraciones dentro de las células. Y dentro de las células del sistema inmunológico también, se acumulan dentro de las células del sistema inmunológico, es decir, dentro de los macrófagos y los neutrófilos, por ejemplo. Son drogas que tienen la característica de sufrir un atrape iónico en aquellos tejidos en los que hay un pH relativamente ácido respecto al pH del plasma. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué les hago esta aclaración? Bueno, porque este aspecto de que son drogas de pK alcalino hace que cuando estas drogas llegan a sitios en los que hay un pH más ácido, como por ejemplo la glándula mamaria, o algunas regiones del pulmón incluso, en ese lugar en el que se encuentran con un pH más ácido, estos macrólidos de pK alcalino sufren una ionización, y esa ionización hace que pierdan liposolubilidad y quedan atrapados, quedan retenidos, se concentran en mayor medida en ese lugar, y eso genera este atrape iónico que, por ejemplo, en el caso de la glándula mamaria, puede resultar útil desde el punto de vista terapéutico. Es decir, que alcanzan, cuando uno los administra en forma sistémica, concentraciones elevadas, por ejemplo, en la glándula mamaria, en la cual quedan retenidos por atrape iónico. Y no lo mencioné, y es muy importante, creo que está acá exactamente, estas drogas tienen un espectro dirigido particularmente contra bacterias gram positivas. Tienen muy buena actividad particularmente contra bacterias gram positivas. Y tienen muy buena acción también contra el micoplasma. Gram positivas y micoplasma. Tienen muy poca actividad contra bacterias gram negativas. Y si recuerdan lo que dijimos y lo que ustedes ya conocen de antes, las bacterias que producen mastitis frecuentemente son las bacterias gram positivas. Por lo tanto, esta concentración, este atrape iónico que sufren en la glándula mamaria desde el punto de vista terapéutico es sumamente útil en algunos casos. La acción contra el micoplasma hace que sean drogas muy interesantes para ser utilizados contra algunas neumonías que producen micoplasma, particularmente en cerdos y aves. Por lo tanto, los macrólidos son antimicrobianos que vamos a ver frecuentemente utilizados en producción porcina y avícola en general. Bueno, todo esto ya se los dije. Los macrólidos son drogas que se eliminan a través de la bilis casi en su totalidad, chicos. Se eliminan casi en su totalidad a través de la bilis. Y otra vez, ¿eso en qué situación va a ser muy importante? ¿En qué especie, perdón, va a ser muy importante? Equino. Efectivamente. Y acá no hay lugar a dudas, chicos, no quiero que lo duden. Los macrólidos no se usan en el equino. Están contraindicados directamente, con algunas excepciones que por ahora no tienen sentido que ustedes conozcan. Los macrólidos no se usan en el equino porque generan importantes disbiosis, alteran la flora del ciego de modo muy grave y pueden producir diarreas que son frecuentemente mortales, incluso porque son muy difíciles de tratar. Por lo tanto, en general, los macrólidos tratamos de evitarlos en el equino. Es muy, 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 muy importante.
En el resto de las especies de interés doméstico, las dosis elevadas de macrólidos eventualmente pueden generar alguna alteración digestiva, alguna diarrea, pero son menos frecuentes. Las lincosamidas, otra familia de antimicrobianos, perdonen que acelere un poquitito, pero quedan 20 minutos y estamos medio justitos. Las lincosamidas son otro grupo de antimicrobianos muy parecidos a los macrólidos, De hecho, tienen el mismo mecanismo de acción, inhiben la síntesis proteica, su ribosomal 50S, son también bacteriostáticas y tienen un espectro también dirigido casi exclusivamente contra bacterias gram positivas. Actúan aún menos que los macrólidos contra bacterias gram negativas. Insisto, repito, lincosamidas, otra vez, espectro dirigido casi exclusivamente a bacterias gram positivas, muy poquito gram negativas, menos que los macrólidos. Dentro de las lincosamidas tenemos antimicrobianos como clindamicina y lincomicina. Estas drogas son particularmente útiles y más frecuentemente utilizadas, sobre todo en pequeños animales, más que en otras especies. Son drogas que tienen una elevada liposolubilidad parecida a la de los macrólidos y tienen una muy buena distribución, en general llegan bien a la mayoría de los tejidos. Se caracterizan por, entre otras cosas, alcanzar concentraciones relativamente elevadas en el hueso, en la matriz ósea, en la médula ósea, lo que los hace por ahí muy útiles, particularmente a la clindamicina, que es la que más se usa para eso, para el tratamiento de osteomielitis, de infecciones localizadas en la médula ósea. Estos antimicrobianos, de un modo parecido a lo que ocurre con los macrólidos, se va a eliminar principalmente a través de la bilis y en menor medida, mucha menor medida, a través de la orina. En pequeños animales vienen formas farmacéuticas de uso o de administración por vía oral, particularmente en forma de comprimidos, aunque puede llegar a haber alguna de clindamicina inyectable también. Siguiente familia, fenicoles. Los fenicoles son la última de las 3 familias de antimicrobianos que vamos a mencionar que inhiben la síntesis proteica sobre la subunidad ribosomal 50S. Son drogas que tienen también, al igual que las otras dos familias de drogas que actúan sobre la 50S, una acción bacteriostática. En este caso, los fenicoles, tenemos 2 drogas, cloranfenicol y florfenicol. Cloranfenicol y florfenicol son drogas que tienen un espectro relativamente amplio, que incluye gram positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios, algún micoplasma, alguna clamidia, eventualmente, un espectro relativamente amplio, con mayor actividad contra las bacterias gram positivas, o sea que en la balanza afectan más gram positivos que gram negativos, pero es relativamente amplio. Son drogas bastante liposolubles, los fenicoles, se pueden administrar por vía oral y parenteral, tienen una buena distribución en general. Se dice que los fenicoles tienen una distribución que les permite alcanzar concentraciones relativamente altas en las vías respiratorias, en el sistema nervioso, en la próstata. Se eliminan a través de la orina, este aspecto es importante, es decir, que se eliminan casi completamente a través de la orina y en muy menor medida a través de la bilis. Y tienen la característica, particularmente o exclusivamente, el cloranfenicol, acá me voy a detener 2 minutos porque esta aclaración es muy importante. Cloranfenicol tiene la característica de que genera aplasia medular. Aplasia medular. La aplasia medular está implicando o está indicando que la médula ósea pierde la capacidad de generar células hemáticas en general, tanto de la serie roja como de la serie blanca. Quedan 10 minutos. Bueno, no sé si vamos a llegar. Chicos, ¿ustedes me aguantarían 5 o 10 minutos más después de las 13? ¿O se les complicaría mucho la existencia? Hola, hola. No hay problema, profe. Gracias, gracias. Sí, yo tampoco tengo problema. Bueno, fantástico. Cualquier cosa de última va a quedar grabada la clase. Si alguien se tiene que ir, queda grabada, no se hagan problema. Bueno, producen aplasia medular. Quiere decir esto que la médula ósea deja de producir células rojas, células blancas, básicamente produce una anemia rápida e importante, que en el caso de los animales, esa aplasia medular es transitoria y reversible. Esto quiere decir que cuando
si uno estuviera tratando, por ejemplo, un perro o un gato con cloranfenicol y el animalito hace una aplasia medular, yo suspendo el tratamiento, el animalito se recupera después de un tiempo. El problema es que en el ser humano, en algunas personas que tienen una idiosincrasia particular, una sensibilidad específica, esa aplasia medular puede ser irreversible. Y de hecho así lo van a leer en los libros. El cloranfenicol en el ser humano puede producir una anemia aplásica irreversible. Irreversible quiere decir, como su nombre lo sugiere, que no tiene vuelta atrás y la persona está condenada a la muerte, básicamente. Esto tiene como consecuencia que como el riesgo de esta aplasia medular, si bien no es frecuente, es muy elevado, el cloranfenicol técnicamente está en todo el mundo, les diría, y por supuesto también en nuestro país, prohibido para ser utilizado en animales que produzcan alimentos de consumo humano, en animales de abasto. Repito, cloranfenicol está prohibido por el SENASA en nuestro país para ser utilizado en especies de abasto, en animales productores de alimentos de consumo humano. No se puede. A diferencia del cloranfenicol, la alternativa que tenemos disponible para ser usada en animales de producción de alimentos es el florfenicol. El otro de los fenicoles, el florfenicol, le cambiaron ahí a la estructura de la molécula el grupo nitrobenceno, que es el causante de la aplasia medular, y le agregaron un átomo de flúor, por ese motivo se llama florfenicol, y no produce anemia aplásica en ninguna especie. Por lo tanto, florfenicol es la alternativa que se utiliza frecuentemente en animales de producción, incluyendo bovinos, cerdos, aves, etc. Y lo van a encontrar para ser administrado al florfenicol por vía oral, y también lo van a encontrar para ser administrado en forma inyectable, por ejemplo, en bovinos y cerdos, en este caso. Bien, siguiente familia de la que vamos a hablar, antes de que volvamos, les mando el nuevo link enseguida, las sulfamidas. Ya falta relativamente poco, chicos. Las sulfamidas son un grupo relativamente importante en cuanto a la cantidad de drogas que tiene esta familia de antimicrobianos. Son drogas que ya cambiamos directamente el mecanismo de acción drásticamente, ya no actúan sobre la síntesis de proteínas, sino que en este caso actúan inhibiendo la síntesis de ADN. ¿De qué modo generan esa inhibición en la síntesis de ADN? Bueno, inhiben la síntesis de ADN porque interfieren en la vía del ácido fólico, las sulfamidas. ¿Cómo logran eso? Es muy fácil esto, chicos. Vamos a tratar de graficárselo de la manera más sencilla posible. Las sulfamidas lo que hacen es actuar en la vía de la síntesis del ácido fólico, el ácido tetrahidrofólico concretamente, es uno de los productos que contribuye, que actúa como un cofactor en la síntesis de las purinas, que van a contribuir obviamente a la síntesis del ADN. Por lo tanto, lo que hacen las sulfamidas es impedir indirectamente la síntesis de ADN. ¿De qué manera? Compitiendo con el PABA, con el ácido para-aminobenzoico. El PABA, el ácido para-aminobenzoico, es un metabolito que utilizan las bacterias para sintetizar el ácido tetrahidrofólico, que finalmente va a contribuir a la síntesis de las purinas y primidinas del ADN. Bueno, lo que hacen las sulfamidas es actuar como un falso sustrato en esta vía metabólica, reemplazando al PABA y por lo tanto frenando esta vía de síntesis de ácido fólico. Eso es lo que hacen las sulfamidas. Interfieren en la síntesis de ácido fólico, compitiendo con el ácido para-aminobenzoico, en este caso sobre la enzima de hidroteroico sintetasa. No le vamos a preguntar, no les vamos a requerir que ustedes conozcan el nombre de la enzima, es nada más que para que vean que actúa en un paso sobre una de las enzimas en esta vía metabólica de la síntesis del ácido fólico. Las sulfamidas son antimicrobianos que actúan como bacteriostáticas y coccidiostáticas.
Son drogas que tienen un espectro relativamente amplio, contra bacterias gram positivas, gram negativas, afecta algún micoplasma, alguna clamidia también. Son drogas que, además de ser bacteriostáticas, repito, insisto, enfatizo, además de ser bacteriostáticas, son drogas coccidiostáticas también. Bacteriostáticas y coccidiostáticas. Cuando vayan al libro van a encontrar que las sulfamidas se dividen básicamente en sulfamidas absorbibles y no absorbibles. Las absorbibles, como su nombre lo sugiere, son drogas que cuando yo las administro por vía oral se absorben en el tubo digestivo y pasan en la circulación sistémica, y las no absorbibles son drogas que yo administro por vía oral, no se absorben y por lo tanto van a tener un efecto localizado exclusivamente en el tracto digestivo. ¿Para qué vamos a utilizar, por ejemplo, sulfamidas no absorbibles? Bueno, para tratar diarreas, por ejemplo, diarreas causadas por bacterias o diarreas causadas por coccidias también. De hecho, una de las alternativas que más frecuentemente se utiliza para el tratamiento de las coccidiosis son justamente las sulfamidas, en todas las especies animales. El talil sulfateazol, que es una de las sulfamidas no absorbibles, es parte muchas veces de lo que viene en esta combinación que probablemente ustedes han escuchado, que es el streptocarbocaftiazol. Streptocarbocaftiazol es la combinación de principios activos que tiene muchas veces el carbón activado. Strepto, por la streptomicina, una aminoglucosa, un antibiótico contra gram negativos que no se absorbe, carbo por carbón activado, y caftiazol justamente por el talil sulfateazol, esta sulfamida no absorbible. Las sulfamidas, entonces, ya cuando vayan al libro van a encontrar ahí 15 absorbibles y 20 no absorbibles, ahí son un montón. Son todas drogas ácido lábiles, se pueden administrar por las dos vías, oral y parenteral. Todas las sulfamidas, y este aspecto es muy importante, todas las sulfamidas se eliminan a través de la orina. Se eliminan a través de la orina. Junto con las sulfamidas, ahora lo vamos a mencionar enseguida, es muy frecuente, y por eso se los puse acá, la combinación con trimetoprim. Las sulfamidas frecuentemente se combinan con trimetoprim. Ahora enseguida lo vamos a ver. Pero antes de hablar del trimetoprim, les cuento que las sulfamidas son drogas potencialmente nefrotóxicas. Son drogas que pueden dañar el riñón. ¿Cómo dañan el riñón? Las sulfamidas pueden precipitar en el riñón. Cuando las sulfamidas se concentran en los túbulos renales, pueden precipitar, forman cristales, y los cristales dañan los túbulos renales. Por esa razón es muy importante que cuando vayan a utilizar sulfamidas estén seguros de que el animal está bien hidratado. Porque las sulfamidas suelen precipitar, particularmente cuando el animal está deshidratado, que va a ser la situación que va a llevar a que se concentren en los túbulos renales y produzcan la cristaluria, produzcan esa cristalización que daña los túbulos renales. Esa es la razón por la que pueden ser nefrotóxicas. Y el trimetoprim, del que les voy a hablar ahora en un minutito, les paso el nuevo link y ya les prometo, chicos, que falta 10 minutos más. Y terminamos. Corto ahora, si no me interrumpe esto en 2 segunditos, y les paso el nuevo link.